¿Qué tal, mi gente? Buenas noches a una edición más de El Show de Rasta para todos ustedes. Esta noche, como les decía, va a ser una noche increíble. Va a ser una noche donde vamos a tener un show de verdad bastante interesante. Y nada, pedirles que por favor se conecten esta noche, que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Como dije, vamos a hablar acerca del fin del mundo, vamos a hablar acerca de apocalipsis, acerca de pandemia, acerca de muchas cosas, pero oiga, va a estar bueno. Y para eso, esta noche, quiero darle la bienvenida a un amigo, a un amigazo, a una persona que ha sido una bendición para mi vida. Le conozco hace mucho tiempo y quiero que ustedes puedan conocer a mi invitado esta noche. Y que usted me acompañe a dar una bienvenida a el señor Marlin Reyes. Marlin, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido y recordado Joan. Qué bueno estar contigo. Un saludo Gracias, para todos. gracias por acompañar esta noche, ¿verdad? Para mí es un placer que nos acompañe y que nos haya aceptado la invitación para estar en el show de Rasta. Para mí es un privilegio ver lo que Dios está haciendo con tu vida, con tu ministerio. He visto muchos de los compañeros de luchas y ha sido maravilloso recordar cada momento, cada instante, algunos tiempos vividos. Así que para mí es el honor, Joan. Claro, yo sé que usted es un maestro, usted es un erudito y yo dije, ¿será que me acepta la invitación? ¿Será que anda muy ocupado por ahí? Pero gracias, muchas gracias. No, la verdad es que creo que es un ministerio que a la larga Dios nos regaló, a ti te ha regalado mucho talento, a mí me regaló el de la enseñanza, algo que yo lo veo como un ministerio, ¿verdad? Y en ese ministerio siento que todo ministerio te lleva a apasionarte por lo que haces y entonces mi pasión es en realidad escudriñar las escrituras, esa ha sido mi pasión desde mi niñez. Y de eso vamos a hablar esta noche, de las escrituras. Eso va a estar bueno. Pero antes de irnos para allá, hablemos un poco con la gente, ¿no? De nuestra historia, de cómo nos conocimos, usted de dónde es, cuéntenos de dónde es, para que la gente que nos ve pueda saber de eso. Bueno, yo soy de un país de Centroamérica, ¿verdad? Recuerdo mi primera visita a Colombia y me preguntaban cuando yo decía El Salvador, ¿y eso dónde queda? Me decían uno, en Centroamérica. Y la mayoría de personas siempre solo decía Costa Rica, Costa Rica. Pero por ahí está un pequeño país en Centroamérica, muy grande de corazón. Yo creo que tú ya estuviste acá. La gente que ha estado sabe que somos gente linda, gente bella. Sin embargo, lastimosamente siempre se habla de nuestros países como que solo hubiese personas de un corazón, vamos a decir, con intenciones equivocadas, pero en realidad aquí es un país maravilloso, un país bello. O sea, yo vivo en la capital, en San Salvador, y pues aquí hemos tenido el privilegio de desarrollarnos y de Dios nos dio la bendición de nacer en este pulgarcito de América, como dijo una escritora. Claro, y yo doy fe, El Salvador es un país hermosísimo, he estado allá un par de veces, 3, 4 veces, no sé. La comida es deliciosa, la comida es deliciosa, y si no ha ido, lo invito a que visite El Salvador, ¿ok? No crea lo que la gente dice por ahí en la noticia, eso es puro populismo. Vayan a El Salvador para que conozcan a la gente en El Salvador. Bueno, y cuéntenos cuál es esa conexión con Colombia, ¿por qué Colombia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay que decirlo que hay personas que te marcan tu vida. Hay personas que te enseñan, que te transmiten pasión, que te transmiten amor y yo tengo que mencionarlo, ¿verdad? A Miguel. Miguel fue esa persona, yo creo que muchos de los que están conectados saben de quién estoy hablando. El pastor Miguel, un buen amigo, un hombre que te enseñó muchas cosas. Yo creo que tanto a tu persona como a mí. Y él, yo recuerdo que regresa de Colombia y estamos en la iglesia Maranata. Él era mi pastor de redes, ¿verdad? Y me recuerdo que él comienza a hablarnos de un proyecto misionero. Hasta ese momento a mí las misiones no me habían interesado. Para mí misiones era evangelismo de iglesia local.
y él comienza a hablar con mucha pasión de Colombia, Colombia. Y yo tenía solo algunas nociones de Colombia, ¿verdad? En aquella juventud, solo la selección que le había ganado a la Argentina 5-0. Así. Y, y aquella novela de Café con aroma de mujer, y eso era lo que yo, o sea, eso era lo que yo conocía de Colombia, pero de repente escuchaba a este hombre de Dios hablar apasionadamente de Colombia, pero no solo de Colombia, sino que Cartagena de Indias, Cartagena de India, Cartagena de India. Y es así como comienzo yo a impregnarme un poco de lo que era Colombia, ¿no? Y Miguel, juntamente con Lupe, ¿verdad? Otra mujer que aprecio y la tengo mucho en mi corazón, comienzan a proponer pues al grupo que habíamos decidido formar parte de su proyecto y pues todos querían llegar para Colombia, ¿verdad? Yo era el que menos quería irme, sinceramente, porque estaba a la mitad de mi carrera de teología. Yo ya había dejado la carrera de ingeniería por estudiar teología, entonces dejar una segunda carrera era complicado, ¿no? Entonces yo era el que menos quería ir a Colombia. Luego todavía existía aquella paranoia que Colombia, pues, todo lo negativo, solo la gente habla de lo negativo y en aquel momento se hablaba mucho más, ¿ve? Ya Claro. deberías de pensar, mira el país donde vas, es un país. O sea, esa fue la conexión con Colombia, ¿ve? Wow, guay, sí, que Colombia era peligroso y que no sé qué y no sé cuándo. Pero en Colombia, el único riesgo que puedes correr es que te Es que quieras te quedar. quieras quedar. Wow, No, un saludo para todos los colombianos que nos están viendo ahorita, para la gente de Cartagena, que está conectado por aquí. Saludos. Sergio Navarro, feliz cumpleaños. Por cierto, está el cumpleaños mi amigo Sergio Navarro. Saludos al Chapulín Tico, saludos a Lucy Espinosa, Rodrigo López, saludos a Alan Brenes, bienvenido. Ronald Josué, saludos, bendiciones, saludos para él que más está por ahí. Bueno, un abrazo. Raquel López, bendición, saludos. Bueno. Vamos a entrar en materia porque la gente está esperando que hablemos del tema que nos trae acá juntos esta noche. Ya después vamos a hablar de Colombia, de la comida, del vallenato y de todo eso. Pero usted ha sido un estudioso y yo recuerdo que una de las influencias que ha tenido en mi vida ha sido eso, desde que lo conocí, un lector a morir, que yo solo he conocido poquitas personas que tienen esa pasión por la lectura como la he conocido en tu vida. Y yo siempre me acuerdo cuando nos íbamos a caminar en el centro, por allá lejos, a buscar libros. Eh, yo decía, o una sea, librería. sí, una librería. Nuestras salidas eran a buscar librería, ¿de acuerdo? Para ver qué encontramos. Y era impresionante. No te daba miedo pagar por un libro. Nosotros nos crecimos así. La lectura nada que ver, pero cualquier libro, pum, comprémoslo. Vale la pena. Y así, eso fue la influencia que vos dejaste en mi vida. Pero cuéntanos cómo estás viendo todo el mundo ahorita con esto de la pandemia, con tanto que has estudiado. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, la verdad es que yo creo que también eso de leer fue un don. Fue un don desde la niñez, desde que yo recuerdo, siempre me gustó leer y cada etapa de tu vida pues vas leyendo diferentes, pero siempre uno de los temas que a mí me apasionó desde la niñez, porque nací en un hogar, en una iglesia pentecostal, con ese sabor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo muy lector de la Biblia. Claro, si tú comparas las lecturas actuales con las lecturas de la infancia, muy distintas. Sin embargo, a mí me apasionó un tema y eso gracias a los maestros de escuela dominical y era el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis siempre me llamaba la atención porque era envuelto en tanto misterio. Y entonces cuando tú estabas en las clases de escuela dominical, ¿verdad? Siempre que tú tocabas esos temas como del Apocalipsis, como del fin del mundo, como el control total, el sello, la bestia, el anticristo. Entonces a mí como que me despertaba mucho más interés por investigar. Entonces eso me llevó a mí a lo largo de mi vida. Soy por cumplir 40 años, ¿verdad? Muy pronto con ayuda de Dios. Me llevó a dedicarme a ese tipo de literaturas. Entonces dentro de eso tú te encontrás con mucha literatura muy buena,
toda literatura te enseña algo, eso no lo podemos descartar, pero hay literatura muy buena, o sea, y dentro de eso hay personas que también han escrito con mucha pasión, pero desconociendo la responsabilidad que tiene leer las escrituras, sobre todo, ¿verdad? Cuando a mí me ha tocado ya por mis últimos años formar a mucha gente, dirigiendo 2 escuelas de teología en las universidades de mi país, y una de las cosas que yo siempre digo es eso, o sea, si a ti te apasionan las escrituras, tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que meterte. Y ese es como una pasión que Dios me dio y al mismo tiempo un don, como te lo decía al principio, por enseñarle a la gente, por enseñarle. O sea, yo no voy a venir a criticar si antes yo no me he entregado a enseñarle a los demás. Y eso, ajá, dime, perdón. Ahora, su pasión es el apocalipsis, por decirlo así. Hagamos ese paréntesis. Tengo una pasión por este libro. Oiga, con este asunto de la pandemia, la gente ha dicho cantidades de cosas, ¿no? Cantidad de cosas. Pero en luz de lo que vos sabés, para la gente que está conectada, que la gente dice, pero ya, suéltala, ya. Dilo ya. En luz de lo que has estudiado por tantos años, no te voy a preguntar la edad, no le voy a preguntar la edad para tranquilizarnos ahí, pero son muchos años que has estudiado desde niño, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este asunto? Esto que pasó ahorita, hay comparación, se puede hablar ahorita de fin del mundo, se puede hablar ahorita de Apocalipsis, de la venida de Cristo, ¿se puede hablar de eso ya o es muy pronto, muy prematuro hablar de eso? Yo creo que cada generación, sobre todo en el mundo cristiano, ha considerado su momento como el fin del mundo. Cada generación ha tenido esa visión de que el mundo se acaba, que estamos llegando al final. Si tú revisas la historia de la iglesia, algunos acontecimientos, vamos a decir así, erupciones de volcanes, terremotos, situaciones catastróficas, en su momento consideraron de que era el fin del mundo. Y eso se debe a que la lectura que se hace de la escritura es una lectura, porque yo siempre digo que eso se lo debemos a la magia de la escritura hebrea. El hebreo escribe siempre pensando que eso se puede repetir, es decir, que lo pone como un prototipo que se puede repetir en cualquier momento. Entonces no está equivocado en interpretar eso de esa manera, para nada. Sin embargo, la escritura tiene un contexto específico en el que escribe. Entonces lo que pasa es que cuando hacemos una lectura sacada del contexto, caemos en malas interpretaciones, que es lo que ha llevado a muchos hermanos y hermanas a dar vaticinios de ciertas, hasta poniéndole fecha, día, hora, y eso ha llevado porque provoca, voy a ocupar ese término con mucho respeto, provoca el morbo en las personas, ¿verdad? Yo comienzo, y es algo que está pasando con esta pandemia, es que se ha trabajado mucho el miedo, la especulación, pero cuando tú realmente conoces la escritura, tú sabes que es un libro de esperanza, que al contrario de meterte miedo, el evangelio de Jesús es un evangelio de esperanza, es un evangelio de transformación, es un evangelio donde tú te das cuenta que tú eres sal y tú eres luz, y no importa lo que venga. No digo con esto que nosotros no tenemos temores humanos, ¿cómo no? En el mundo tendráis aflicciones, dijo, pero de todas estas te librará. Entonces, lastimosamente, tanto el libro de Apocalipsis como muchos de los escritos escatológicos se han interpretado desde una perspectiva negativa nada más. Y no se le ha dado el sentido correcto de esperanza, de una mejor vida, de una transformación aquí y ahora, y que si hay un mayor, y si hay un mañana, bueno, esa es la esperanza de todo cristiano. Pero a mí me invita a vivir el evangelio aquí y ahora. Y eso es lo que la iglesia siento que ha dejado. Se ha distraído más en espectáculos de Hollywood, llamo yo, de Hollywood apocalíptico, ¿verdad? Claro. En una de las charlas que yo decía, que yo compartía, decía eso, que para meterle miedo dicen esto, y en las noticias tú ves esto, dicen esto es algo apocalíptico, y la gente claro, se ve atraída. Y las preguntas más recurrentes, no solamente en esta pandemia, sino y mire, ¿cuáles son esos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esos acontecimientos? ¿Será que Trump o cualquier otro personaje, verdad? Porque ese es otro dato interesante, ¿verdad? Dicen,
o Hitler, o Stalin, o Trump, o cualquiera, o el mandatario chino, quien sea, interpretan que es el anticristo, ¿me entiendes? O sea, cada quien puede interpretar, pero ¿dice la Biblia eso? No lo dice. Entonces ahí es donde mi invitación es a tener una lectura más responsable, sin perder el componente de la fe, pero también tratar de respetar y entender, ¿verdad?, el género literario en el cual fue escrito Wow. esas porciones bíblicas. Wow, eso hasta ahora es bastante, eso es bastante. Y aprovecho para decirle, no sé, Marlin, Doble J, John Jairo, acaba de tener una canción que se llama precisamente así, Esperanza. Una canción muy buena que por él ha estado sonando. Hace 2 días salió la canción y la estoy promocionando. Y de hecho, John Jairo es uno de estos de San Francisco, de San Pacho. Claro, claro, yo cómo no lo, uno de tus hijos, a él y a Carlitos, yo vi el programa que grabaste con John Jairo y fue un placer y me encantó ver lo que Dios ha hecho con su vida, verlo bendecido, sé que tú has estado ahí con él, yo lo escuché, quizás es de los que más he escuchado, te soy sincero, y fue esa alegría, ¿verdad? Recuerdo que siempre me decía, pastor, pastor, Sí. siempre, y verlo ahora bendecido con familia, la verdad es que eso es increíble. Y sé que él tiene ese don, igual que tú con la música, y él con su manera de transmitir ese mensaje que llega donde grandes predicadores tal vez no llegan. Y ese es un ministerio muy, muy hermoso y que creo que yo recuerdo muy bien la iglesia y donde él siempre andaba en esa actitud de hacer rap, ¿verdad?, y rapear y lo puedo ver, o sea, y me gusta que esté cantando Esperanza, porque yo creo que lo que la humanidad necesita en este tiempo es exactamente ese mensaje de esperanza, y por eso es que hay que tener cuidado con esas manipulaciones. Yo creo que como iglesia, a lo que debemos de apostarle es exactamente a traer el consuelo, a traer el mensaje distinto al que está vendiendo el sistema, al que te está vendiendo. Y si aplicamos al Evangelio de Juan, diría, el espíritu del anticristo ya está, es ese espíritu que va en contra de la vida, que lo que te quiere causar es muerte, que lo que te quiere causar es desesperanza. Perdón, porque mucha gente sabe que está muriendo antes de tiempo, gente que psicológicamente está muriendo. O sea, tú no te Claro, imaginas las llamadas, las intervenciones, gente platicando y contándote cómo se siente. Y es una de las estrategias del enemigo. claro, claro. Tengo una pregunta aquí de Carol Acosta. Carol, no sé dónde nos escribe Carol Acosta, pero hablando del Apocalipsis, Carol dice, hola, saludos. A mí me da miedo leer el Apocalipsis. Y esto yo lo he escuchado de un montón de gente. Marlin, hagamos algo así rapidito. ¿Por qué hoy no le cambiamos a la gente el chip, la mentalidad al momento de leer este libro? Y digámosle a la gente por qué leer el libro de Apocalipsis con otros ojos. Ah, ok. Fíjate que, como te decía, vuelvo a la historia de la infancia. A mí, de tanto miedo que me metían, yo creía que era un libro que había sido escrito para gente elevada, para un grupo de eruditos que se sientan en una mesa y adquieren conocimiento y no se lo transmiten a nadie más. Cuando tú te das cuenta que ese libro fue un libro que fue escrito en códigos, porque es un libro de muchos símbolos, pero fue exactamente escrito en esos símbolos para que el imperio romano no identificara el mensaje de consolación y de esperanza que el escritor, ¿verdad? En este caso solo dice Juan, el escritor enviaba a la comunidad, porque es decir, era un pastor interesado porque su rebaño, porque sus discípulos supieran que aunque había persecución, que aunque había vituperio, la iglesia iba a triunfar. Y este es algo que lastimosamente al libro de Apocalipsis no se le ha puesto. Es decir, que dándole vuelta, buen salvadoreño, ¿verdad?, a la tortilla, dándole vuelta a la arepa, En Colombia diríamos el arepa, correcto. el arepa, te diría que en vez de ser un libro de terror, es un libro de esperanza. Que en vez de que el libro de Apocalipsis, el centro sea Satanás, el anticristo, el falso profeta, el centro es el Cordero del capítulo 5, ¿verdad? Cuando para mí, si vos me decís, ¿en qué me resume el libro de Apocalipsis? Yo te digo, Joan, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ahí tú, cuando ves, cuando el Cordero inmolado
abre el rollo. Y ese es el centro, ese es el corazón. Es decir, que el libro de Apocalipsis, el centro es glorificar a Jesús. Claro. Ese es el centro. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en medio de todas esas batallas, que la iglesia o la comunidad de fe libre, en medio de todo eso, el que va a triunfar es el Cordero. Y entonces tú eso no lo vas a escuchar, Joan, lastimosamente en las prédicas de las iglesias, cuando hablamos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de Apocalipsis cuando el Satanás es atado. Y no digo que no es bueno, ¿cómo no? Pero no es el corazón del Apocalipsis. Entonces, con esas dos cosas nada más te podría decir que cambia la manera en que yo veo el Apocalipsis. Entonces, ¿qué veo? Bueno, este es un libro que en medio de estas circunstancias como las que estamos viviendo, en medio de un mundo desconocido, porque no sabemos qué va a pasar, en un mundo en el cual lo que necesitamos es consuelo, yo me aferro de eso, me aferro que la victoria la va a dar el Cordero. Y esto es lo que es para mí el centro del Apocalipsis. Wow, qué interesante, qué interesante. Me gustó eso de los códigos, de que no querían que los romanos supieran los códigos, que no entendían lo que estaba pasando, pero que la iglesia entendiera, que la iglesia de Dios entendiera, y eso es muy clave, y no lo estamos entendiendo. Wow. Mi gente, esto se pone bueno, se pone bueno. Un saludo por ahí para Mando Artavia, saludo Mandito, un saludo por ahí para Keilo, Norma, saludo para Ana Velázquez, Chachi, está conectado por ahí viéndonos. Caro, saludos, Chile Magre, saludos allá en Cartagena, Kimberly, saludos, Candy Cubillo, Arnovi Díaz, saludos, Javier Huartel, saludos. Yo tengo gente aquí hasta en Estados Unidos viéndonos, que cada noche se conectan, pero no sé si están entendiendo, pero pronto voy a hacer un programa en inglés para que nos puedan entender. Saludos por ahí a Elsie Romero, mi esposa, que también está conectada, Alex Didi Salgado, está conectado también. Oiga, el palenquero. El palenquero. Charlequín también. Saludos a Laura Soto, Christopher. Bueno, mucha gente aquí conectada. Ingeniero Justo Valdés también conectado. Oiga, que hay mucha gente. Rasek también. César, saludos. Marisabel Cuellar. Giana, saludos. Josué Chávez. Oiga, aquí tengo gente de verdad de todos lados. Vea, yo he escuchado muchas cosas en cuanto a las iglesias, ¿no? En cuanto a los pastores, especialmente en esta época. Muchas iglesias cerradas, qué sé yo. Bueno, todas las iglesias cerradas. Hay muchas cosas que se dicen de las iglesias, de los pastores. Por supuesto, hay unos buenos que doy fe de eso, pero también hay otros no tan buenos que también puedo dar fe de eso. Pero cuéntenos, ¿cómo usted ha analizado este asunto de las iglesias cerradas hoy día? ¿Qué nos puede usted decir de esto? Quizás me remonto al libro de Génesis, ¿verdad? Aquel árbol del bien y del mal. Yo creo que los seres humanos dentro de nosotros mismos tenemos la capacidad de ser buenos o ser malos. Y está comprobado en la historia, ¿verdad? Que somos capaces de todo esto. Y yo antes que esto sucediera hice una crítica por la que me he ganado también muchas críticas. Y yo dije que iba a llegar el tiempo del Espíritu. Y el tiempo del Espíritu sopla, como le dice en el diálogo del capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y ella le pregunta, ¿será en este templo, hablando de Jerusalén, o en el otro que estaba en Samaria? Y Jesús le dice que llegará el tiempo en que no será ni en este ni en el otro, sino que el Espíritu va a soplar donde hay verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y creo que la iglesia, y ahí ya me refiero a las diferentes organizaciones, se les olvidó ese mensaje y se olvidó que el Espíritu siempre es capaz de botar nuestra frontera. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, nosotros comenzamos a construir nuestros pequeños reinitos, olvidándonos del reino de Dios. Y ese ha sido el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasó ante esta crisis? Creo que Dios mandó un mensaje. Y ese mensaje es que siempre que nosotros queramos construir nuestro propio reino, Él puede desbaratarlo y tiene sus maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que he visto yo con la iglesia? La iglesia se tiene que replantear. Las organizaciones tienen que replantearse. Ya no debe de estar puesta nuestro interés en el lujo del templo, sino estamos como en la época de Salomón,
¿verdad? Ahí sí voy a ser un poco quizás profético, ¿verdad? No estábamos como en la época de Salomón, donde habíamos puesto en el pilar de mármol, o sea, y no digo que eso es malo, pero creo que la iglesia se desubicó de su misión y pusimos más nuestro templocentrismo. Y a tal grado que ha quedado demostrado que la espiritualidad de la gente no ha cambiado, a pesar que no hemos ido al templo, a pesar que no hemos acudido a una reunión X. ¿Qué quiere decir? Que aunque el mundo vaya cambiando, la iglesia también debe de ir cambiando y sobre todo siendo guiada por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, creo que si los pastores o líderes de comunidades no se replantean esto, Joan, van a fracasar. Van a fracasar porque la gente creo que se ha entendido en este tiempo que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el apóstol Pablo hace mucho tiempo, cuando creo que los judíos no habían entendido. Yo me recuerdo también el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos observan con una gran admiración el esplendor del templo de Herodes, porque dicen los eruditos que era una joya de la arquitectura del mundo antiguo impresionante. Entonces era normal, Joan, que los discípulos, que la mayoría eran de Galilea, al llegar a Judea y ver ese esplendor del templo, se quedaran maravillados. Y Jesús les dice, no se maravillen, porque no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo creo que después de este proceso difícil que hemos vivido, la iglesia debe, ¿verdad? Y me refiero a la organización, al cuerpo de Cristo, debe de entender. Otra cosa que a lo que ha desafiado a la iglesia, creo que tenemos ya no ser competencia, sino entender que tenemos una misma misión, ¿verdad? Y es de compartir esas buenas nuevas de las que hablamos en el Apocalipsis, ¿verdad? De entender que hay diferencias, sí, o sea, todo lo que tú quieras. Sin embargo, hay algo. En esto os conoceréis en que os améis. Si no nos amamos, es algo que creo que este tiempo nos debe de permitir, ¿verdad? Eso es lo que yo te puedo decir en breve momento del desafío de la iglesia. No, excelente, excelente. Hace unos días, ayer estábamos haciendo un estudio bíblico con uno de nuestros compañeros acá y estábamos hablando acerca de la iglesia y hablamos del término hebreo de eclesia y empezamos a desarrollar este estudio. Pero hay un versículo en el que nos quedamos y un versículo que ha sido usado muchísimo para atacar en Hebreos. No, no dejando de congregar. De congregar. Ajá. Hebreos 10:25. Correcto. Para la próxima semana, el próximo jueves, vamos a hacer un estudio de este versículo como tal. Porque ahora mismo se dejaron de congregar. ¿Me explico? Sí, entonces, entiendo. ¿Qué significa congregarse entonces? Hablamos de eso, ¿no? Pero es interesante y lo que vos decís ahorita me parece muy, muy bueno. Si tienes algún apunte acerca de esto, pues te escuchamos. Ok, brevemente. Mira, la palabra hebrea es kahal, la palabra hebrea. Y lo digo así en ese tono porque en ese tono era kahal. Y era un llamado a la congregación para hacer un servicio santo a Dios en el hebreo. En el griego es eclesía, en el griego, ¿verdad? Que es exactamente esa convocatoria, pero la semántica del idioma lastimosamente se pierde, pero la esencia de la convocación no se pierde. ¿Qué quiere decir? Que ser iglesia en este tiempo es aquella comunidad de fe que recibe el llamado del Eterno o de Dios para celebrar, adorarle y servirle. Y eso no está limitado a ninguna frontera o estructura. Entonces ese llamado, esa convocatoria del Espíritu, como te lo dije desde el principio de la conversación, nos desafía. Entonces Hebreos, en realidad hay que entenderlo, otra vez, es una epístola que nosotros todavía seguimos debatiendo quién la escribe. Algunos dicen que Apolo, otros que Pablo, etcétera. Eso no es quizás lo relevante. Sin embargo, está escribiendo otra vez a una comunidad que está siendo perseguida, muy distinta a la de Apocalipsis, pero está siendo perseguida. Y muchos están atemorizados. Y ante ese temor deciden no congregarse. Entonces hay que entenderlo en el contexto. Entonces
el escritor está animando. El escritor, si tú te das cuenta, el escritor está animando a que no se dejen de congregar, pero ese congregar no quiere decir asistir, sino que quiere decir no dejen de perseverar en la fe del que los ha llamado, aunque la persecución esté con ustedes. Entonces, brevemente, el texto va por ese lado. No va porque si tú vas al culto o no vas al culto, ¿me entiendes? O sea, claro. no digo que no hay que asistir. Mira, si vos vas a una comunidad es porque vos te sentís identificado y te sentís parte de una familia. O sea, algo impuesto, yo no. Es como que vos me querás obligar a mí a leer y no me gusta leer. Sin embargo, a mí me pagan para que no lea porque siempre estoy ahí. Entonces, es eso, ¿me entiendes? Entonces, a veces ha sido manipulado y yo digo que no es culpable nuestros hermanos, lastimosamente, no nos formaron. La educación no ha sido uno de los pilares de América Latina. No me voy a ir al mundo, sino a América Latina. Y las iglesias no hemos sido la excepción, ¿verdad? Por mucho tiempo se nos consideró que éramos personas iletradas y todo. Ha cambiado mucho. Ahora hay mucha gente preparada, sirviéndole a Dios en diferentes ministerios, pero ese ha sido uno de los grandes problemas, Joan, ¿verdad? Por los cuales estos textos se sacan de los contextos y, como decimos nosotros, y se forman pretextos, ¿verdad? Claro. Y muchas veces son utilizados como lanzas para exterminar y ¿cómo decirle? Y separar a muchos. Si le damos el sentido correcto, tú ves que nos edifica. Y al contrario, le decimos, hermano, si tú estás flaqueando, hermana, si tú ya no quieres seguir, yo te digo, sigue adelante. O sea, en ese contexto está. O sea, podemos luchar juntos, vamos hacia adelante. Esa es la vaina, te iba a decir ya. A mí me quedaron varias palabras. Aprovecho a saludar a tu esposa, a Elsie, una mujer que aprecio mucho, una mujer que también tiene mucho que ver en el ministerio que ejercimos en Colombia. Así que, Elsie, te bendigo y me alegra que esté haciendo un buen equipo con Joan. Ahí la está escuchando, seguro ahí ahorita comenta ahí ese agradecimiento. Oiga, hay una cosa que no quiero, oiga, el tiempo en televisión es corto, se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que va a haber, otro programa, otro programa, claro, sí. Hay una pregunta que quiero hacer, porque en medio de toda esta pandemia, de todo esto, se están diciendo muchísimas cosas, y una de esas es nuevo orden mundial, Illuminatis, control poblacional, el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, qué sé yo, tantas cosas. Marley, no sé, háblanos de esto para que la gente pueda escuchar también viéndolo a la luz de la Biblia, que es tu especialidad. ¿Cómo se ve esto? Para que la gente pueda entender. Bueno, es otro de mis temas favoritos, va un poco de conspiración y esos temas, ¿verdad? Pero fíjate que amarrando los dos temas, tanto el tema religioso como el tema, vamos a decir, histórico, tenemos que remontarnos al siglo XVI, a la época en que la Iglesia Católica tenía una hegemonía. Sin embargo, ahí se da aquella famosa ruptura de las reformas, ¿verdad? Donde aparecen personajes como Calvino, Zwinglio, Lutero. A partir de ahí nace un nuevo sistema. Claro, eso es un proceso en el tiempo. Nace un nuevo sistema económico, político y religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Luego viene un periodo que se conoce como el periodo de la Ilustración. Y en ese periodo de la Ilustración surgen famosas logias o grupos, ¿verdad? Secretos. Dentro de esos grupos secretos, en el siglo XVIII, 1700 y algo, un judío alemán jesuita crea esa orden que se conoce como la orden de los Illuminatis. Pero esta orden, para explicar cuál era en su primera instancia el papel de esta orden, eran grupos ocultos, bajo de agua, como diríamos nosotros, que se unían y que tenían un enemigo en común, y era la Iglesia Católica. Entonces, como era una hegemonía que todavía tenía, a pesar que ya se estaba dando la Revolución Francesa, que iba a pelear por los derechos humanos y otros temas más, todavía estos grupos, el siglo XIX, lo siguen viviendo, los masones, los francmasones, los Illuminati, y ellos están alimentados de una u otra manera con las ideas religiosas. Entonces adoptan, y es lo que nosotros le llamamos las narrativas, unas nuevas narrativas
o una contextualización de las narrativas bíblicas. Entonces ellos comienzan a crear, utilizando textos bíblicos, un sistema donde ellos lo que quieren en primer lugar derrocar a la Iglesia Católica. Pero a partir de ahí también ellos comienzan a crear un nuevo orden, una nueva manera de ver la fe, de ver o sea, ya el humanismo ha triunfado mucho por abusos de la Iglesia, porque en un momento determinado la Iglesia se consideraba el reino de Dios, se consideraba que tenía, y así mandó a la Inquisición, a la hoguera, a un montón de personajes, ¿no? Tanto Correcto. católicos y protestantes. Y entonces esos grupos comienzan a alimentar, y muchos de esta gente eran duques, eran archiduques, eran personajes de la oligarquía, voy a ocupar este término, o eran personajes de mucha plata, ¿me entiendes? Y que financiaban, pues muchos de estos financiaron, por ejemplo, a Simón Bolívar, a O'Higgins, San Martín, y todo eso. Hay todo un estudio alrededor de eso, que en otra ocasión, ¿verdad? Sin embargo, oye, sin embargo, ese proyecto, para que tú veas que está impregnado, aún quiero decirlo también, que muchos de estos grupos, muchos sacerdotes católicos también se añadieron a estos grupos. Es decir, que había gente muy intelectual. Y mucha de esta gente se va separando también de los grupos religiosos y van dándole un sentido distinto. Pero ¿cuál es su objetivo? El control de la humanidad. Entonces, el nuevo orden es un sistema, ¿verdad?, pseudo filosófico, pero más político, en el cual el objetivo es, de una u otra manera, crear una economía, ¿verdad?, que después los llevara a tener control del mundo. Entonces, pasado el tiempo, estas organizaciones comienzan a financiar y a tomar el control de muchos de los sistemas. O sea, no está descartado y no podemos descartar que lo que está pasando ahora está financiado por estas organizaciones secretas que muchos no se sabe, salen a la luz, yo siempre digo, los títeres de estos sistemas, ¿verdad? Y grandes personajes, pero en realidad no son ellos los que tienen el control ni que toman el control. Ahora, ¿tienen un poder económico? Lo tienen. Yo creo que alimentando aquella idea de la imagen del anticristo, ¿verdad?, o el antisistema le llamaría yo. O sea, el evangelio da vida, este sistema da muerte. En este sistema el ser humano no vale nada, sos un número, sos una estadística, pero en el evangelio tú sabes que no es así la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sistema, aunque la Biblia no dice nada de eso, porque la gente me está preguntando, imagínate, que ahí estaba en la Biblia codificado el COVID-19. No, nada que ver, brother. No dice nada de eso. Tampoco dice que era Hitler el anticristo. Tampoco dice, o sea, ¿me entiendes? Pero esas relecturas son las que han llevado siempre a la humanidad a crear ese tipo de lecturas de la Biblia, ¿verdad? Ahora, lo que sí es claro, que el ser humano, por eso comencé con Génesis, en ese afán de hacer lo bueno y lo malo, lo ha llevado a su autodestrucción, ¿verdad? Es decir, que ese sistema de anticristo es un sistema que el mismo ser humano ha ido creando y ha ido poniendo y construyendo las condiciones para que ese sistema pueda triunfar. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que la iglesia no ha construido el reino, pero el antirreino sí. Por eso la iglesia siempre va atrás del sistema, si tú te fijas. O sea, el sistema siempre, como decía alguien, le va poniendo la agenda a la iglesia, que es lamentable, cuando debería ser la iglesia la que debe ponerle la agenda al sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora te encontrás con una iglesia que está vendida al sistema. Y ese es otro de los grandes problemas con los que ha tocado. Entonces, el espíritu del anticristo muchas veces está encarnado, ¿verdad?, de falsos cristos. Y eso es lo que tú ves en las redes. Es lo que veías en la pregunta anterior que tú me decías, tanto pastor, bueno, malo. Es por eso, porque tú sabes que el dinero no es el problema, es el amor al dinero. Entonces, ¿por dónde se te llega el espíritu del anticristo? Te llega por ese lado. ¿Ah? Y te haces pasar y tú ves que arrastra multitudes y tú ves que la gente se ve. Y si tú los criticas, oye, hermano, tú eres el anticristo. Claro. O sea, tú eres el falso profeta, tú eres, bueno, a mí me llaman hereje, a mí me dicen, y de todo. ¿Por qué? Porque si una cosa que he aprendido yo en los años de estudio bíblico es a respetar el texto bíblico. Es a tratar de ser fiel, ¿verdad?, con el texto bíblico. ¿Por qué? Porque ahora tú escuchas tanto, y bueno,
siempre de Colombia, los amigos y todo me están preguntando de diferentes lugares, México, Estados Unidos, o cuando hay cierta una pregunta cauciosa, bueno, ¿y qué dice usted, pastor? ¿Y usted qué tal cosa? Pero me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque de una u otra manera saben que uno trata, no digo que soy perfecto para nada, pero trato en lo posible de respetar. Y cuando algo digo, lo voy a estudiar. O sea, no doy una respuesta a la ligera, no soy de ese tipo de personas porque sé que se requiere mucho trabajo y mucho respeto el texto. Claro, claro, wow, wow, wow. Esto es interesante. Por aquí me acaba de escribir un amigo y me dice, definitivamente tiene que haber uno o más programas con este señor. Es mucho el tema de importancia que tratar. Dice, Rasta dice, pacta una próxima, por favor, me dice. Un saludo para ese brother, un gusto, con mucho gusto, mi hermano. Alan Pérez. Bueno, oiga, esto se está poniendo muy interesante wow, pero el tiempo nos traiciona un poquito, pero ya para ir cerrando un poco este asunto, me gustaría que habláramos un poquito, un mensaje para la gente que está confundida con todo lo que está pasando, ¿no? Marley, un mensaje, como decías vos ahorita, un mensaje de esperanza para esta gente y que la gente pueda entender que no hay nada que temer. A la gente que está confundida, no sé, una palabra de ánimo que tú pudieras expresar de todo lo que tú has estudiado todos estos años. Bueno, fíjate que yo mando un saludo a la comunidad, a mis hermanos y hermanas con las que trabajo. Tengo 5 o 6 años trabajando con una comunidad a la que he tratado de transmitir una visión diferente de la fe. Y si ellos me están escuchando, ellos sabrán lo que yo estoy diciendo. Una cosa que trato siempre de inculcar, que lo fundamental de nosotros como seguidores de Jesús debe de ser transmitir esperanza. Y traer consuelo. Si nosotros que decimos creer en algo que nos da seguridad, no lo sentimos, entonces la gente dirá, y entonces, ¿cuál es la seguridad que me transmite pertenecer a esta comunidad de fe que tiene como centro a Jesús? ¿Qué es lo que ves? Cuando tú ves el modelo de Jesús, tú te ves a un hombre convencido de su llamado y de su servicio. Y en medio de esas circunstancias acompañando. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Bueno, en primer lugar, que seamos obedientes con lo que prudentemente tenemos que hacer, como cuidarnos, como obedecer y acatar las órdenes de salud que se nos dicen, porque el virus es una realidad. El virus ¿Entiendes? está. Tenemos que ser obedientes en ese sentido. Y por lo otro, mantenernos en una continua hermandad, que este tiempo supere cualquier barrera que tengamos, que si podemos extender la mano al prójimo sin importar quién es mi prójimo, le dice que el próximo, el que me necesita, al cual yo puedo ayudar, no me importa credo, raza, nacionalidad, nada de eso. Si yo soy un seguidor de Jesús, voy a ser como Jesús, voy a romper la frontera y voy a ir a hablar con los samaritanos, ¿verdad? Y o sea, es algo que yo puedo decir. Entonces, en este tiempo, uno, aferrarnos a la palabra, a leerla, pero no solo a leerla, a creerla, a poder decir eso que está escrito ahí, aunque fue escrito en otro contexto, tiene una relevancia para el hoy, para el siglo XXI. Entonces, yo podría decir eso, aferrarnos a la oración. La oración es en realidad un lugar íntimo, ¿verdad? Donde yo puedo externar en mi espiritualidad o en mis ejercicios espirituales mi dolor, mi alegría, mi tristeza, mi inseguridad. Estar inseguro no es problema. Yo siempre cuando hablo de esto recomiendo el libro de Habacuc. Tú te encontrás que en el libro de Habacuc están las 3 etapas y con eso quizás cierro esta pregunta. En el capítulo 1 tú te encontrás a un ser humano reclamándole a Dios, diciéndole, Dios, nos has olvidado. Y mucha gente dice, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Ahí Habacuc está en la misma actitud y nosotros no estamos exentos de sentirnos como el profeta. En el capítulo 2 tú te das cuenta que hay una frase muy linda que dice, aunque tardare, ciertamente llegará. Entonces, ¿por qué? Porque parecía que Dios no iba a intervenir y Dios va a intervenir, ¿verdad? Esa es la convicción. Habacuc comienza a caer en cuenta y dice, bueno, si yo soy creyente en este Dios,
entonces tengo que tener esperanza. Y en el capítulo 3 tú ya ves una actitud, y tú lo puedes corroborar. En el capítulo 3 del versículo 17 para abajo, tú ves una actitud a Habacuc alabando a Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque la higuera, o sea, todo, Habacuc comienza a decir, con todo me voy a regocijar en el Dios de mi salvación, porque Él pondrá mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Entonces, ¿qué puedo decir? Es de humano sentir tristeza, es de humano sentir dolor, es de humano sentir inseguridad, pero también es de humano de decir, bueno, y en el Dios que yo he creído, bueno, entonces lo voy a alabar. Aunque yo no entienda lo que esté pasando, sé que Dios está con nosotros, en medio de nosotros, ¿verdad? Y que Él siempre va a triunfar en medio de todo esto. Wow, 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 wow. Bueno, Marlin, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, mi hermano, ha sido un gusto. Hemos quedado pendientes a hablar de tu tierrita, de ese amor por Colombia. Pero ha sido una bendición y un saludo para todos los que nos han estado sintonizando, a todos mis hermanos y hermanas de Colombia o de cualquier parte, México, Estados Unidos, Europa, donde quiera que te estén escuchando, porque sé que hay mucha gente que te quiere, que te aprecia. Y bueno, yo soy parte de esas personas. Me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho, de cómo tú te has dejado usar por Dios, ¿verdad? Juntamente con Elsie, y ha sido de mucha bendición a muchos. Te bendigo y para mí ha sido un placer, mi hermano, estar contigo. Claro, mira, y antes de ir, hay gente que me pregunta dónde te pueden escuchar. Cuéntanos tus redes sociales. ¿Hay algo por ahí, algún sitio web, no sé, algún canal de YouTube? Si es en Facebook, hay gente que quiere escuchar más de tus palabras, Marlin. Cuéntanos. Bueno, mi hermano, fíjate que exactamente de los retos de esta situación ha sido abrir un canal de YouTube, educación en línea, diplomados, formación formal e informal, ¿verdad? Videos como estos y otros más. Tenemos también una página de CADIP, que es nuestro Centro Académico de Investigación Bíblica Teológica. Entonces, a través de esos medios y con el nuevo canal de YouTube, y por supuesto en mi muro, ¿verdad? Pueden seguirme, y si no, yo te estaría compartiendo más adelante, porque vamos a estructurar un buen sitio para poder compartir. Nuestro objetivo es edificar y compartir, ¿verdad? Puede ser que en algún momento la gente siente, y esto lo aclaro, Joan, porque cuando tú has sido formado de una manera y te han educado de una manera, cuando escuchas algo distinto, no dejas de tambalear. Pero yo siempre lo que digo es, lo que debes de hacer es investigar. Debes tú escudriñar las escrituras. Y es ahí donde vamos a estar siempre para servir. Así que esos serán los medios y con mucho gusto. Y si no, me pueden escribir personalmente y estoy para servirles a todos, a lo que quiera. Sobre todo amistad, ya, mi hermano. Sí, sí, ya saben, lo pueden buscar como Marlin Reyes, así como suena en Facebook. Y ahí ustedes pueden ver videos, pueden ver sus escritos, pueden ver muchas cosas ahí. Y también la página que él habla, Cadif, también está ahí en Facebook, pueden encontrarla. Ahí se los voy a escribir aquí en los comentarios, cómo se escribe Cadif. Y también contarles que Marlin tiene un proyecto que me encanta muchísimo, que se llama Cine Teológico. También, que por ahí estuve viendo algo muy interesante, también lo pueden mirar por ahí. Entonces, nada, Marlin, creo que hay que hacer parte 2 de este programa. Ya casi tenemos 45 minutos hablando y parece que se fue el tiempo volando. Hablar es mi problema, Joan. Claro, así son todos los maestros. Pero de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros y decirle a la gente que estuvo por ahí conectada que puede ver este video, puede ver la grabación, y también contarle que ya estamos también en Spotify. Pueden escuchar este audio en Spotify. Esta noche lo voy a subir para que lo puedan escuchar también. Estamos también en YouTube, estamos subiendo los videos también a YouTube. Entonces estamos por todos lados para hacer llegar este mensaje. Marlin, muchísimas gracias. Bueno, mi hermano, un saludo especial y tú sabes que te aprecio mucho y pues ahí estamos. Siempre tengo muy buenos recuerdos. En el otro programa voy a hablar de los recuerdos contigo y Okay. Interactuamos ahí. Ok, Vamos muchas bendiciones. El próximo, algo más suave, algo más suave. Algo más. Saludos, ok, mi hermano, un saludo. Chao, Bendiciones, cuídate.
¿Qué tal, mi gente? Ese fue Marlin Reyes hablando con nosotros esta noche. Un programa bastante ameno, un programa bastante interesante. Espero que hayan tomado nota. Yo traté ahí de colocar en los comentarios algunas de las cosas que él dijo que fueron muy claves de esta conversación. Y nada más recordar, este video lo voy a subir en YouTube, este video va a quedar ahí en Facebook, este video va a tener un podcast ahí en Spotify, también voy a tratar de hacerlo esta noche. Pero por favor, él dijo algo muy clave: investiguen, lea las escrituras. Si escucha algo por ahí, anótelo, llegue a casa e investíguelo. No lo crea nada más porque alguien con autoridad, alguien de influencia lo haya dicho. Sea responsable también e investigue antes de repetir, antes de replicar lo que alguien más dijo. Si usted no tiene claridad de lo que se está diciendo. Entonces, de verdad, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su cariño. Nos escribe gente de todos lados, de México, de Honduras, de Alemania. Nos escribe gente de los Estados Unidos, nos escribe gente de Centroamérica, de Colombia, nos escribe gente de muchos países agradeciendo por cada transmisión en las noches. Entonces, nada, gracias por estar aquí. Nada más quiero saludar a los que están conectados por aquí. Jorge Murillo, Catherine en Querétaro, Alan, va a haber segunda parte, Cristal, Show Walter, saludos, Maylin Alvarado, saludos también, Mauricio Cerda, saludos. ¿Quién más está por aquí? Everardo Camacho, bendiciones. Merly Estés Salgado en Cartagena, bendiciones. Lucy, gracias por estar aquí. Yamil Membreño, Yamil, saludos hermano, bendiciones. Saludos a toda la gente que estuvo por ahí esta noche y de verdad esperamos verlo pronto en una nueva edición del Show del Rasta. Un abrazo a todos y vamos a seguir trabajando por seguir teniendo buenos contenidos en estas noches de cada programa que vamos a tener. Quiero decirlos y pedirles por favor que investiguen, lean, que aún hay esperanza. Hay esperanza. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden darle like a esta página y nada, bendiciones, y la esperanza que tenemos en Jesús es real y de ahí lo vamos a tomar siempre. Chao, un abrazo a todos, nos vemos.